Hola a todos, vamos a referirnos hoy sobre biopelícula. Mi nombre es Fausto Díaz Granados, soy ortopedista traumatólogo de la Universidad del Valle. Mi trabajo es fundamentalmente el de reconstrucción de extremidades y manejo de infecciones óseas. Trabajo en el Hospital Universitario Fundación Valle Lilí y soy docente de la Universidad ICESI en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Se trata de un concepto viejo. Desde 1978 se planteó su hipótesis, así como se observó que el crecimiento organizado de los microorganismos envió películas que lo hacían resistentes a los antibióticos y a las defensas del huésped, además de su relación con el uso de dispositivos que involucra, por supuesto, a ortopedia y a otras profesiones. ¿De qué se trata? Es una comunidad microbacteriana sésil caracterizada por células que están adheridas irreversiblemente a un sustrato o interfase, unas con otras encerradas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que ellos han producido. Durante millones de años las bacterias han crecido en biopelículas como parte de estrategias exitosas para colonizar el planeta y la mayoría de los seres vivos. Nosotros solo hasta hace poco hemos reconocido una forma de crecimiento en los últimos 2 décadas. La biopelícula no se restringe a un solo tipo de microorganismo, depende de las condiciones ambientales. El biofilm en cualquier ambiente líquido, en un entorno ideal, pues para la fijación de superficie y de su crecimiento. La adhesión a una superficie húmeda, sea viviente o inerte, es de carácter irreversible. Pero ¿por qué es importante? El entendimiento de las infecciones del aparato locomotor es lo que permite el cambio en el enfoque terapéutico y los cambios de la estrategia tanto quirúrgicas como médicas y dejar de ser pues tan pasivos y tornarnos más productivos, eficaces y efectivos al momento de abordar un paciente con este problema. En general, la tendencia en nuestro medio es observacional, prolongados tratamientos antibióticos y unos resultados paliativos clínicos y paraclínicos. Con el acelerado crecimiento y aparición de los implantes para tratamiento de diferentes tipos de lesiones en ortopedia en diferentes ámbitos como las lesiones degenerativas, el uso de prótesis de cadera, rodilla, hombro, lesiones traumáticas, implantes para la fijación de fracturas y el reciente entusiasmo por cada vez intentar tratarlas todas, lesiones tanto cerradas como expuestas, con placas y clavos, nos invitaron a conocer infecciones peores de lo que nos imaginábamos. También se ha observado un menor compromiso del personal médico y paramédico en las medidas profilácticas para disminuir los índices de infección. Cada vez más, tanto paciente como el médico tratante desean un tratamiento precoz, un solo tiempo quirúrgico, una reducción anatómica y una rápida rehabilitación, que aunque son muy altruistas estos objetivos, la selección del paciente y las características de la lesión son clave para un exitoso tratamiento. Las bacterias existen bajo dos formas básicas, la forma planctónica y el biofilm, y se postula que el 99% de las bacterias existen en una calidad de biofilm y solo el 1% de la forma planctónica, que es la forma está libre o que flota. Sin embargo, la mayoría de las infecciones humanas continúan basadas en el estudio de estas que están libres, o sea, de las bacterias planctónicas. ¿Qué lo compone? 97% agua. Las células bacterianas están entre un 15 y un 20%. Los espoporisacáridos, que son los componentes fundamentales producidos por las propias bacterias, pueden tener carga neutra o también ser polianiónica, que interactúa frente a algunos antibióticos, impidiendo su capacidad para actuar sobre las bacterias. En menos cantidad hay unas sustancias poliméricas extracelulares compuestas por proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Material no bacteriano, cristales y sales minerales, partículas de corrosión y o sedimento o componentes sanguíneos de acuerdo al medio donde se esté desarrollando el biofilm. Ahora, en la arquitectura del biofilm esto no es sólido. Las bacterias viven entre unos torreones en forma tridimensional, envueltos en espoporisacáridos, separadas unas de otras por un espacio intersticiales huecos, que son como unos canales de agua que permiten el flujo de líquido, nutrientes y oxígeno y remoción de los desechos. La formación y estructura del biofilm depende del sustrato con el que estén unidos. Las etapas de formación se pueden dividir en tres: adhesión, formación y crecimiento
y desprendimiento. Entonces, la primera parte, que es la adhesión, básicamente ocurre en dos etapas. Una primera que es reversible y después otra que es irreversible. ¿Que ¿De qué depende? Depende de los nutrientes, depende de la superficie que tenga la posibilidad de poder quedarse adherida y el, el film correspondiente, pues, que se pueda adherir. Y por supuesto, de las propiedades físico-químicas. En la etapa de formación y crecimiento, básicamente la división de células hace que éstas formen unas microcolonias, y estas microcolonias organizadas son las que producen el espoporisacárido, que esa es parte fundamental para el, la matriz del film bacteriano, que es lo que forma la microcidad. La parte de la separación y el desprendimiento, que es lo que permite la multiplicación de todos este tipo de bacterias, hace que se liberen componentes de bacterias. ¿Esto qué produce? Erosión, separación y abrasión. Y eso permite colonizar nuevas superficies, o sea que esto es un elemento multiplicador. Entonces, esto es lo que resume cada una de las etapas. Es decir, que el biofilm son las grandes ciudades de las bacterias correspondientes. Entonces esto se vuelve un ciclo en el cual aumenta el tamaño cada vez más de esa ciudad. Ahora vamos a referirnos a que esa unión de los microorganismos de superficie y su ulterior formación del biofilm, las bacterias necesitan asegurarse de que están en contacto y lo hacen a través de señales químicas, que son pequeñas moléculas mensajeras que le permiten comunicarse unas con otras, denominado como, con este nombre, quorum sensing, el lenguaje de las bacterias, que en términos modernos podríamos decir que se trata de una red social de bacterias. Entonces, los gérmenes utilizan el quorum sensing, elaboran y secretan moléculas señalizadoras llamadas autoinductores, que los principales cuáles son. Para el caso de las bacterias gram negativas, el ácido de homoserina y lactonas. Y en el caso de las bacterias gram positivas, son los oligopéptidos modificados. Ahora vamos a referirnos sobre la biopelícula en infecciones humanas. La hipótesis del biofilm fue propagada por primera vez en el 78 y establece que las bacterias en todos los ecosistemas con suficientes nutrientes crecen predominantemente en la matriz cerrada asociada a la superficie de comunidades, dentro de las cuales están protegidas por una amplia variedad de factores antibacterianos. La extensión de esta hipótesis en la medicina se produjo poco después, con la descripción de la formación de una biopelícula con células de Staphylococcus aureus en el cable de un marcapaso de un paciente con una bacteriemia secundaria a una lesión ortopédica. Las células sésiles dentro de este biofilm sobrevivieron a más de 6 semanas de tratamiento antibiótico intenso y la comunidad microbiana protegida sirvió de nido para las bacterias recurrentes cada vez que el tratamiento antibiótico se suspendió. Es decir, seguía mandando más bacterias. Cuando Gristina y Costeron, aplicando la hipótesis del biofilm y las infecciones relacionadas con dispositivos médicos, ya en 1984 se hizo claro que los clínicos dibujaban que estas infecciones bacterianas crónicas podrían estar relacionadas en función con la etiología del biofilm. Como todas las infecciones del biofilm, estas infecciones de prótesis y dispositivos de fijación podrían desarrollar durante meses o años con pocos indicios de inflamación y por lo general se mantuvo localizado en proximidad inmediata con la prótesis colonizada. La terapia de los antibióticos resuelve los síntomas provocados por las bacterias estas flotantes, que son las células planctónicas que se desprenden de la biopelícula. Es decir, que esas son las que producen la fiebre, como se había demostrado en los sistemas de biofilm cultivados in vitro. Pero el limo centrado estacionario, o sea, esas sésiles, células de los nidos de biofilm, no se vieron afectadas por estas concentraciones de agentes antibacterianos y persistieron las infecciones, incluso con el uso en los de capacidad inmediata y adaptativa del huésped están intactos. Todos relacionados con dispositivos ortopédicos, infecciones rara vez se resuelven espontáneamente. Y esta característica de estas enfermedades crónicas
podría estar relacionada a nivel in vitro. Estos datos aumentan la resistencia intrínseca del biofilm a los anticuerpos y a los fagocitos activados. Utilizando métodos microscópicos directos para examinar los tejidos que no reaccionaban contra el dispositivo y osteomielitis en modelos animales de la enfermedad, encontraron evidencia igualmente conveniente de las bacterias causantes que fueron las que hicieron crecer el biofilm de manera extensa. Ahora, ¿qué estrategia de tratamiento hay para las infecciones ortopédicas con biofilm? Incluso antes de que el estudio general de las infecciones de biofilm indicaba la extirpación quirúrgica de estas comunidades cerradas de limo, están en condición previa necesaria para la resolución de las infecciones relacionadas con el dispositivo. Los cirujanos ortopédicos habían deducido este hecho y han adoptado este enfoque. La eliminación del dispositivo y desbridamiento minucioso es mejor hacerlo antes de que más tejido sea destruido por el biofilm, se difunda más y esta administración basada por el biofilm en infecciones ortopédicas ha servido de ejemplo para el manejo de otras infecciones relacionadas con dispositivos. Un ejemplo contundente de este principio general en el tratamiento de las infecciones de cuerpo extraño produjo que la artroplastia total de codo, en el que falló la eliminación incluso de fragmentos más pequeños de cemento del espaciador impregnado de troamicina que albergaba biofilm de bacterias, dio lugar a la recurrencia de los síntomas en la última instancia en una artroplastia total de codo que había fallado. Ahora, ¿qué experiencia hay en otras profesiones? Aquí está este ejemplo de osteomielitis mandibular. Este biofilm coherente estaba compuesto de células de un solo morfotipo, indicativo de una especie de actinomicetos. Esta comunidad sésil ocupaba una superficie de miles de micrómetros cúbicos en el tejido afectado y parecía estar bajo ataque por fagocitos del paciente. Cuando se ve en microscopía electrónica el barrido, las células que componen esta comunidad sésil fueron separadas por material de la matriz que se había condensado en la deshidratación para revelar una red muy extensa de nanocables finos. Estos nanocables se han demostrado en los cultivos puros de otras especies para conducir energía eléctrica y su presencia en este biofilm patógeno plantea la posibilidad de que estas células sésiles se pueden comunicar por señales eléctricas, además de las señales químicas, que sin duda también la utilizan. Este ejemplo de la cirugía maxilofacial nos enseña que la biopelícula bacteriana que crece en los huesos puede formar comunidades con mecanismos de comunicación notables que están en los biofilm y pueden resistirse a la terapia antibiótica durante años si no se extirpan quirúrgicamente. Otra experiencia es la osteonecrosis secundaria a bifosfonatos. En este ejemplo nos señala que los pacientes que han usado los bifosfonatos durante largos periodos de tiempo pueden tener una invasión muy agresiva en las lagunas de los huesos, en el que los osteocitos se han sustituido por la biopelícula bacteriana, con reabsorción a consecuencia de alguna matriz ósea. Esta condición hasta el momento solo se ha descrito en el maxilar y la mandíbula, pero puede tener algún interés para ser examinado de este posible mecanismo en el compromiso de otros huesos diferentes. Vamos a referirnos entonces a la detección de las bacterias en los ecosistemas naturales. El estándar de oro, la detección de las bacterias, es los métodos de cultivos. Y esto nos ha servido bien durante más o menos unos 150 años, pero recientemente se ha demostrado que no es eficaz en la detección de bacterias de biofilm. Este fenómeno
Fue descubierto por primera vez en microbiología marina, en el que se describe la mayoría de los organismos como viable, pero no cultivable, en el sentido de que solo una minoría de células planctónicas produjo unas colonias cuando se siembra en un hangar. Menos del 1% de las bacterias en el agua del mar visto realmente producir colonias en hangar se han sido descubiertas, que agregando en las biopelículas naturales de Staphylococcus aureus que pueda a nivel humano no carece sobre las superficies de los medios de las células planctónicas, siempre forman colonias. Se sugiere que la falta de crecimiento y producir colonias cuando los fragmentos de biopelículas se colocan en superficies de placas de agar recae en que el fenotipo de estas bacterias difiere de las células sésules. ¿Por qué? Porque el metabolismo es diferente. ¿Ya? El metabolismo de las bacterias que están dentro del biofilm es lento. En cambio, en el que están superficiales es rápido. Las consecuencias médicas de esta dificultad en la detección de las bacterias del biofilm mediante métodos de cultivo han sido profundas y perjudiciales, sobre todo porque ha sido discutido por separado en cada una de diferentes disciplinas médicas. El biofilm complica el muestreo por su propia naturaleza, ya que cualquier muestra de fluido solo contiene células planctónicas que han sido liberadas por estas comunidades sésiles o fragmentos de biopelícula que se han desprendido debido a la tensión mecánica. Algunas células planctónicas pueden ser aniquiladas por las defensas locales, como los antibióticos residuales o los fragmentos de biofilm. No pueden distribuirse de manera uniforme a fin de que estos fluidos corporales solo tienen datos fiables del cultivo fulminante de infecciones agudas o causadas por enjambres de bacterias planctónicas. En fecha tan reciente como 95, el fracaso de los métodos de cultivo para poder detectar bacterias en otitis media con derrame dio lugar a las especulaciones sobre una etiología viral o una inflamación estéril. Sin embargo, una vez detectado e identificado el nivel de especie de métodos moleculares, las objeciones relacionadas con la viabilidad de bacterias fueron superadas cuando el equipo del Centro de Ciencias Genómicas detectó la corta duración del RNA mensajero bacteriano en los derrames. El problema se resolvió por completo con el brazo del que el papel de las bacterias en las prostatitis, en las trigonitis, ha sido cuestionado debido a la escasez de cultivos positivos. Las observaciones directas han demostrado la presencia de biofilm en los tejidos afectados. Esta dificultad para la detección de las bacterias de biofilm se discute en el contexto ortopédico por el autor Trampetz, cuando eran capaces de aumentar la proporción de cultivos positivos para infecciones evidentes de prótesis totales por sonicación de tejidos y biomateriales recuperados de la revisión. Se postula en algunas células de biofilm revertido del fenotipo planctónico durante y después de la sonicación y que estas células planctónicas han producido colonias en las placas de Angar. Nuestra propia experiencia con los pacientes programados para cirugía de revisión de prótesis total de la articulación, en que los cultivos fueron positivos solo en 8 de los 40 pacientes analizados por técnicas de cultivo de rutina. Esta impresión se ve reforzada por el hecho de que los análisis en paralelo muestran que estos 40 pacientes por ARN dependiente basada en la fluorescencia in situ de hibridación, es decir, por método de Fish, se observó que la presencia extensa de biopelículas compuestas por células bacterianas claramente resueltas en los tejidos en los pacientes
cuyos cultivos intraoperatorios fueron siempre negativos. La base de tecnologías para el tratamiento en infecciones ortopédicas. Entre 1990 y el 2001, la National Science Foundation invirtieron aproximadamente 20 millones en el estudio de biopelículas microbacterianas con el objetivo declarado de la solución de problemas prácticos causados por este tipo de poblaciones sésiles en los ecosistemas naturales y artificiales. El Centro de Biofield Engineering gradualmente desarrolló un modelo espacial preciso de la biopelícula, basado en la observación directa de estas comunidades, y nos dimos cuenta de su complejidad estructural y funcional. Prácticamente existían algún tipo de señalización química. Cuando se examinaron los sistemas de señales de detección del quórum que controla muchas actividades prácticamente de todas las bacterias, se descubrió que las delecciones o inhibiciones de estos sistemas universales afectaban la formación de biopelículas, específicamente la supresión o inhibición del sistema de acil-homocisteína lactona para el caso de las bacterias gram negativos o del sistema octapéptido cíclico de los organismos gram positivos, obviando todo el proceso de la formación de la biopelícula en esta bacteria. La búsqueda universal para señales análogas de señales que bloquean la formación de biopelícula ha sido facilitada por el desarrollo de muchos compuestos naturales en presencia de la formación de estas poblaciones sésiles. La biopelícula y la prevención de su formación del biofilm y restringir las bacterias planctónicas al modo de crecimiento en los que son susceptibles para las defensas del huésped y antibióticos, por lo que su inclusión en el revestimiento de algunos dispositivos de los que se usan en ortopedia reduciría las infecciones relacionadas con el dispositivo. Esta, dividiendo el biofilm, la biocirugía estaría disponible para su uso en ortopedia. Una señal de desprendimiento o desencadenaría el desprendimiento natural de células que preformadas de biopelículas también podrían ser diagnosticables para un futuro próximo. A medida que los ingenieros comenzaron a ampliar la búsqueda de medios para controlar las biopelículas microbianas, se dirigió a varios métodos físicos para matar las bacterias sésiles o hacerlas más susceptibles a las concentraciones prácticas de los antibióticos, descubriendo que, por ejemplo, el ultrasonido en las frecuencias e intensidades específicas mataban algunas de las células y hace que el resto estén exquisitamente sensibles a los antibióticos, y esta tecnología está estudiándose en el contexto médico. Al mismo tiempo, se describió que la sensibilidad de las bacterias del biofilm sésiles a los antibióticos convencionales se incrementó notablemente si estos agentes utilizaban en combinación con un campo de corriente continua de aproximadamente 2 miliamperios por centímetro cuadrado. Entonces, Ehrlich propone que los campos eléctricos de corriente continua puedan ser utilizados para favorecer esta aplicación. Posteriormente, MacLeod encontró que las bacterias sésiles dentro del biofilm podrían ser eliminadas por concentraciones prácticamente posibles de antibióticos convencionales, y si estos agentes se utilizan en conjunto con baja frecuencia de campos magnéticos variables. La investigación de estas tecnologías ha sido patrocinado por los fabricantes de prótesis ortopédicas, y su eventual aplicación al control de infecciones depende de las interacciones continuas entre los médicos ortopedistas y los ingenieros de biofilm. En conclusión, una reciente análisis de la morbilidad y la mortalidad asociada con las infecciones del biofilm ha revelado que más de 12 millones de personas se ven afectadas y que 400.000 personas mueren a causa de estas infecciones en los Estados Unidos cada año. Los ortopedistas que manejan infecciones se encuentran en estas infecciones ortopédicas, están entre las más devastadoras en infecciones por biofilm debido a la osteomeritis, y sus secuelas ponen en peligro la extremidad.
Un número de pacientes afectados que se espera que aumente con la creciente dependencia de los reemplazos articulares. En esta revisión que se hizo, se ha tratado de demostrar que las infecciones ortopédicas específicamente en los arqueotipos de biofilm, y nuestra tesis central es en la detección y el tratamiento de las condiciones serán sustancialmente mejoradas gracias a la adopción de todos estos conceptos y métodos que han sido útiles con el control de los biofilm en otros sistemas médicos y también a nivel odontológico. Muchas gracias por su atención.